Bueno, pues vamos a darle paso a la agenda de contextos y vamos a platicar a continuación con María José Valles, consultora y especialista en desarrollo de marcas políticas. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. María José, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días, qué gusto saludarte. Te enviamos un abrazo a ti y a tu familia. Espero que hayan pasado las fiestas de Navidad muy contentos y que ahora las de Año Nuevo que se aproximan sean también gozosas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Manuel Cerrato, Arturo González, una servidora Marcela Pámanes, te saludamos. Muy buenos días, Marcela, Manuel, Arturo. Les envío un abrazo, mis mejores deseos a ustedes y a todo el auditorio de la comarca lagunera. Muchas gracias, José. Un abrazo. Gracias, igualmente. Buenos días. Pues gracias, María José. Vamos a platicar de estos recuentos que se hacen al final del año y que aparte son importantes y este recuento no nada más es de un año, sino es de más tiempo. Vamos a hablar de 1000 mañaneras del presidente y lo que no ha sido muy exacto de lo que ha dicho y las dudas que hay en relación a las afirmaciones que el presidente luego hace, pues con toda la libertad y con toda la certeza que él cree tener, pero que luego al cabo del análisis pues se pierde esa certeza porque no corresponde a los hechos. Cuéntanos. Claro, mira, lo primero a destacar es que desde el punto de vista del equilibrio, ¿sí?, de los contrapesos, de las revisiones del poder, siempre va a ser conveniente que alguien haga estos ejercicios, ¿sí? El análisis del discurso, ¿sí? Tengo entendido que esta agencia SPIN, la que hace el estudio en el que se basa Reforma para decir que hay 94,000 falsedades en las mañaneras, que luego el propio director se desdice y dice que Reforma tomó un promedio, pero que harán la actualización. Aún así son muchísimas, o sea, aunque el promedio fuera la mitad, ¿sí? Hace varios ejercicios de análisis del discurso esta agencia. Hace el conteo incluso de menciones a periodistas, la duración de la conferencia de prensa matutina del presidente, que ayer duró un tiempo récord de 3 horas con 27 minutos. Tú lo decías hace rato, es muchísimo tiempo para estar hablando. O sea, a mí no me sorprende que caigan imprecisiones en ellos que cuidan de hablar de falsedades y no de mentiras. Hay que ver cuál es el criterio para establecer que lo son. Es imposible no caer en imprecisiones y en errores cuando uno se expone diariamente a hablar por horas de todo, porque de todo le preguntan y de todo habla. ¿Sí? Nadie está preparado para hablar de lo que sea. Vale la pena analizar cuál es el criterio para determinar que un dicho es una falsedad. Eso lo dejo sobre la mesa, porque creo que lo más importante, lo más interesante aquí es que sea cual sea el criterio de estas falsedades, seguramente son muchas, y López Obrador continúa siendo uno de los mandatarios con mayor aprobación de la época reciente en México y del mundo en este momento. ¿Cuántas de esas falsedades son imprecisiones, errores, opiniones divergentes, interpretaciones distintas de las tradicionales? No los. Aún así, el presidente ha mentido muchas veces, pero el poder de la mentira no radica en la mentira, sino en la voluntad o en la predisposición de las personas para creer esa mentira o esa falsedad. El marco mental individual y colectivo es determinante para que una afirmación penetre y que se dé por cierta sin cuestionar. Y decía yo al principio que el presidente tiene altos niveles de aprobación y de confianza, pero no así su gobierno. Y esto es muy interesante desde el punto de vista de la marca política personal, que es lo que yo hago. La aprobación personal de él está muy por encima de la aprobación del gobierno que encabeza. Es muy interesante porque él encabeza el gobierno y aún así él está mejor aprobado que ese gobierno.
La gente cuestiona al gobierno, pero no a él. La solidez de su marca personal es impresionante, porque hay un gran número de personas que confía en él y muchos de ellos han desarrollado a lo largo de los años, ya décadas que él tiene en la vida pública, eso que se llama fe. Sí, no estoy hablando desde el punto de vista de las relaciones personales, no de la religión. Cuando alguien recibe mensajes claros, con lenguaje que comprende y confirma con la experiencia en repetidas ocasiones lo que le dice una persona, desarrolla la confianza en esa persona. Y si esa confianza es bien atendida, se manifiesta la fe. Y es ahí donde uno deja de cuestionar a quien habla y da todo por cierto. Es muy difícil desarticular este fenómeno. El presidente es muy bueno para eso. Ha desarrollado una narrativa simple, clara, lógica, y tiene enfrente oponentes de razonamientos muy complejos, de narrativas a veces contradictorias y de intereses pues dudosos, lo que él llama los políticos de siempre, y súmale a eso que hay medios de comunicación que tienen una militancia abiertamente López Obradorista, y luego cuando alguien auténticamente hace un ejercicio de investigación serio, señalar los errores, lo que sí está mal, pues él lo único que hace es toma esto y lo mete en el saco de lo que tú acabas de mencionar hace un rato, que son los conservadores. Entonces, todo lo que no cae en la narrativa que él ha desarrollado, simplemente lo toma, lo mete en ese costal y avanza. Doy los ejemplos más conocidos, como el de Carmen Aristegui, el portal de Animal Político, ¿sí? Como en su momento le abrieron espacio, el presidente y sus cercanos esperaban que fuesen aliados o militantes a favor de la cuarta transformación. Yo he tenido la oportunidad de platicar con algunos de ellos y dicen, es que ellos esperaban que nosotros, porque en su momento señalamos los casos de corrupción de Duarte, de Peña, de la estafa maestra, del Fondo Manlio, que éramos anti-PRIAN, y no. Somos personas que investigan la corrupción, se ve donde se ve, y si hay una mentira, pues la señalamos, pero esto no le gusta al presidente, y entonces incluso a las figuras muy serias que señalan sus mentiras, sus falsedades, las mete en su narrativa que él ha construido por tanto tiempo, y sigue adelante con esta estrategia que hasta ahora funciona. Aquí entra otro concepto muy importante de la comunicación política, que es el framing. Esto el presidente lo domina perfectamente. ¿Qué es el framing? Es la forma en que se presenta una historia o un mensaje para destacar ciertos aspectos y minimizar otros. Cuando yo quiero promover algo, quiero promover una idea, resalto los beneficios y omito, ¿sí?, las consecuencias negativas o los costos de esto que estoy proponiendo. Un ejemplo claro es el INE. ¿Y qué ha hecho el presidente? Su narrativa, su framing cuesta muchísimo, es susceptible de fraude, quienes lo manejan no son confiables, y omite los grandísimos riesgos de desaparecer o de modificar un órgano con los avances que ha tenido basados en la experiencia. Y esto es algo que el presidente hace de manera magistral, y no hay todavía una voz lo suficientemente fuerte para desarticular esta estrategia. Oye, María José, ¿a ti te parece justa la comparación que hacen de la estrategia de comunicación, sobre todo esta parte de la narrativa creada desde la mañanera, con las estrategias que el gobierno nazi implementó, Joseph Goebbels, en su momento, y que entonces han hecho un símil, una comparación, y entonces dicen es que está siguiendo el manual al pie de la letra? ¿Te parece que es así?
A mí me parece muy desproporcionada la comparación, y no solo desproporcionada, sino muy dañina, porque ridiculiza algo que sí valdría la pena estar analizando. Es decir, al saber que el gobierno del presidente López Obrador no tiene la aprobación que él personalmente tiene, quiere decir que hay mucho que señalar, que analizar, que exigir, que pedir, empezando, por ejemplo, por la verdadera separación de poderes. Ustedes acaban de mencionar un caso donde se hacen abiertamente afirmaciones sobre otro poder cuando debería haber unos equilibrios, unos contrapesos, unos checks and balances que no están presentes, pero al hacer estas afirmaciones tan exageradas, tan ridículas, se pierde el sentido de exigir lo que realmente deberíamos de estar exigiendo. Entonces, yo no comparto para nada ese tipo de comparaciones. Me parece que hace mucho daño al análisis serio de lo que realmente está muy mal y de lo que no está tan mal, pero se señala porque ya pues es como el deporte favorito de muchas y de muchos, pero de ninguna manera, y además me parece una falta de respeto para quienes vivieron esa situación. Atrocidades. Oye, María José, y dime algo, ¿qué papel juegan estos periodistas? Porque están contabilizados, ¿no? ¿Cuántos de ellos han asistido a cada una de las mañaneras? ¿Cuántos han hecho preguntas? Se habla de periodistas comparsa, de quienes le hacen el 1-2, casi que como patiños. Sí. ¿Cómo ves tú el papel de estos periodistas? Pues definitivamente hay ahí una dinámica muy cuestionable, porque luego toman la palabra ya no para hacerle preguntas, ya no para cuestionarle, sino para desarrollar ahí discursos de todos tipos, de toda naturaleza. No me parece que sea un ejercicio del todo leal a la profesión periodística, pero sí creo que es el mecanismo que Presidencia ha encontrado para marcar la agenda, y lo sigue haciendo, y por más que se habló en un inicio de que no le iba a durar, de que no iba a funcionar, de que iba a haber desgaste, pues todavía es hora que no lo vemos. Sigue marcando la agenda. Sí, José, buenos días, con el gusto de saludarte. Justo eso quería preguntarte, porque se señaló desde un inicio que un ejercicio de esa naturaleza, más allá de informar, iba primero a desgastar la figura presidencial con tanta exposición y después a fomentar esos discursos polarizadores y además a generar también un cansancio y un hartazgo de buena parte de la ciudadanía en torno a temas políticos que hay que tocar, porque pues a todos nos inciden, pero estar todo el tiempo desde Palacio Nacional señalando, criticando, descalificando, denostando, pues sí va a generar un ánimo colectivo negativo, insisto, en torno a ciertos temas. ¿Lo ves así ya en esta parte final de la administración? Me refiero concretamente al ánimo ciudadano. Sí, totalmente. Pero sí me gustaría también hacer una otra precisión. La polarización es una realidad. La polarización es lamentable para efectos del desarrollo de la vida nacional, pero es una necesidad de quienes hacen política. Y esa polarización no está solo presente, no es una tendencia específica de México. Si analizamos lo que está ocurriendo en todo el mundo, las polarizaciones se están acentuando. Entonces, sí se abona a esa dinámica que yo encuentro muy lamentable, porque se construye poco desde este tipo de dinámicas, pero no hará que aumentar de aquí al 2024.
porque ya estamos en esa dinámica electoral en la que este es el tipo de discursos que ayuda a las definiciones que son necesarias para quienes buscan el poder. Buscan obtenerlo y buscan mantenerlo. Ese es el objetivo de quienes van al poder, y eso hay que decirlo, pero también hay que tomar conciencia del rol que tenemos. Esto yo te lo repito a ustedes, no sé si ya estén cansados de que yo se los diga, pero la participación ciudadana es indispensable. Usted, claro. En Coahuila, bueno, en Torreón, ahí en la comarca, yo no sé cómo andemos de tiempo, pero yo no... Bueno, si nos permites, José, hacemos la pausa y regresamos contigo, ¿te parece? Claro. Bueno, para terminar justamente las ideas y para dar posibilidad de más preguntas. Estamos conversando con María José Valles, consultora y especialista en desarrollo de marcas políticas. Vamos a la pausa brevemente y regresamos para continuar la conversación. Contextos. El programa líder en la radio. En el centro de Torreón seguimos conversando con María José Valles, consultora y especialista en desarrollo de marcas políticas, y estábamos hablando de este asunto de la participación ciudadana que, por supuesto, también desde los espacios de Noticieros GREM es algo que siempre tratamos de promover porque coincidimos que es fundamental y es importantísimo. José, entonces te seguimos escuchando. Pues yo solo quería hacer una precisión final para las personas de Torreón, ¿verdad? Hacerles una invitación a involucrarse, a informarse y a participar desde hoy en el proceso electoral que se avecina. El proceso ya inició y el destino de Coahuila pues no debe decidirlo una minoría, lo que hablábamos ahorita, porque esas minorías son las que polarizan. Yo quisiera que se acabara el tiempo de las cúpulas. No sé si todos en la mesa, pero Marcela sabe que tengo parte de mis raíces en Torreón, y pues a mí me entusiasmaría mucho ver un proceso de amplia participación, de involucramiento ciudadano. Pues las y los coahuilenses necesitan levantarse desde ahora, acompañar el proceso histórico en todas sus etapas, porque no es solo el día de la elección cuando se logran tomar las mejores decisiones para un Estado se toman acompañando los procesos políticos en todas sus etapas.
Entonces, ese era mi comentario, porque siento que yo sé que todo el mundo ya se ha dado cuenta de que está en marcha, pero que no se mantenga la gente como observadora, que se involucren, que entiendan lo que está en juego, el momento histórico. Son 2 estados en el país que van a elecciones, y es un momento determinante para Coahuila y para el país. Pues sí, así es. Ahora, José, déjame preguntarte algo que se me queda y no quiero que suceda. ¿El presidente sería lo que es sin la mañanera? Es sumamente difícil eso, pero yo pienso que si no fuera la mañanera, él tiene una manera de pensar, una manera de operar. Si no fuera la mañanera, probablemente estaría en un lugar distinto cada día, y o sea, habría otro mecanismo similar, porque él opera de una manera. Es una persona consciente del entender de la gente. Sabe hablarle a la gente. Eso es una realidad. Al sectores que él entiende, ¿verdad? Hay que decirlo como es. Él sabe quién es su público, él sabe a quién le habla, y él sabe la necesidad de tener oponentes. No hay figura importante sin oponentes. Son necesarios, y él a veces hasta decide quiénes son sus adversarios. Bueno, lo ha definido perfectamente, pero además ha puesto una categoría que van desde conservadores, ultraconservadores, los aliados de la corrupción, los que recibían los beneficios. O sea, ha perfilado perfectamente bien quiénes son los enemigos del régimen. Bueno, hay que recordar que él tiene un libro que se llama Neoporfirismo, y otra de las definiciones o calificativos que él utiliza para referirse a sus adversarios es neoporfirista. Así se expresa sobre algunas personas, y él tiene un libro que describe perfectamente lo que él cree que es el neoporfirismo, y no es un libro pequeño como los que ha sacado recientemente. Es un libro de muy buen tamaño. Entonces, es además alguien que conoce los procesos históricos y sabe cómo vender su narrativa. Entonces, y por eso decía yo antes, luego hay narrativas muy contradictorias sobre él, y eso no ayuda a que otras ideas avancen, porque se dice que es tonto, pero luego vemos a una persona que conoce y entiende perfectamente los procesos históricos del país. Entonces, no acaban de cuajar las narrativas en su contra. Oye, José, ¿y tú estás de acuerdo con que todo es estrategia? Es más, inclusive, porque el presidente es uno cuando está en un meeting o con gente en vivo y en directo, y es otro cuando está en las mañaneras. Ese ritmo que toma en las mañaneras, ese quedarse luego pensando, ese utilizar las gráficas, poner secciones en la mañanera, así como antes era el quién es quién en los precios de la Profeco, quién es quién en las mentiras y las verdades. O las canciones. Sí, todos estos recursos, inclusive a mí me parece que son recursos de performance, de espectáculo. Totalmente, que se utilizan porque funcionan. Bueno, el quién es quién de las mentiras, yo ahí sí he tenido muchos comentarios al respecto, porque a mí me llamaba la atención que incluso el correo oficial de esta Vilchis, perdón, se me olvidó su nombre, pero Elizabeth García Vilchis. No tiene un correo oficial.
o sea, no tiene un correo @presidencia o @gov o gov.mx, era quién es quién @gmail, Sí. o sea... Sí. Oye, ni por los 80,000 pesos que gana, ¿no? Además, entonces, esa sección a mí sí, o sea, prácticamente todas las otras, las canciones, naturalmente, cuando uno va a hablar por 2 horas necesitas encontrar formas de hacer eso ameno o interesante. Yo creo que hay muy poca gente que ve la mañanera completa, salvo quien por su trabajo necesita hacer el análisis, sacar la nota, seguirlo o buscando cómo rebatir, pero finalmente lo que permea de ese ejercicio pues son esos momentos que él sabe perfectamente que son un poco más de entretenimiento. Al final la gran difusión de la mañanera se da en redes sociales y pues la gente va a redes sociales a entretener. Claro, ahora... Es mucho más fácil ver que puso la canción de Juan Gabriel que algo realmente relevante, ¿no? Sí, ahora, no sé realmente, como tú lo decías, tal vez los que sea necesario por el tipo de análisis y trabajo que hacen de ver absolutamente toda la mañanera, pero ¿habrá un promedio de espectadores en función del tiempo y en función de la cantidad de los mismos de la mañanera? Porque el presidente tal parece que le habla a ese público ya cautivo, a ese público que está de acuerdo con todas las decisiones que él está tomando. Sí, sin duda. Bueno, le habla a ese público, pero también es experto en dar la nota. O sea, él sabe mandar mensajes desde la mañanera. Y te aseguro que a algunas y algunos les avisa. Mañana voy a mandar un mensaje para esto, como para toma nota porque va una para tal. O sea, no es casualidad que se repitan ciertos nombres. En este análisis del discurso que hace Spin, ellos dicen, bueno, en esta ocasión o este mes mencionó tantas veces a Carlos Loret de Mola, este mes mencionó tantas veces a Carmen Aristegui o a tal y a Joaquín López Dóriga. ¿Por qué? Porque entiende las repercusiones, porque entiende el refuerzo de su narrativa al mandar mensajes a figuras específicas. Y lo que hablábamos, o sea, sí es el framing, pero también es hablemos de esto, porque por este otro lado tengo un problemón del que prefiero que de momento no se hable. Y entonces da una nota absolutamente banal de una cancioncita o de un dicho popular que genera risa y difusión, y entonces se deja de hablar de los temas relevantes. El problema es que enfrente tiene a quien la compra, en lugar de ignorar esos momentos y decir, a ver, el verdadero problema está aquí, aquí. Se ponen a contestarle esas simplonadas y esas banalidades. Entonces a lo mejor no se habla de los temas verdaderamente importantes. Y bueno, ¿qué sigue en esta historia, José? ¿Qué impresión te da el final del sexenio del presidente y el protagonismo del presidente? Y si la historia que él construyó y la narrativa de la que se apropió y además lo hizo también pudiera pensar en replicarse. Yo no veo la manera de que surja ninguna figura que se le pueda asemejar. Él lo que está construyendo es un proyecto en el que pueda heredar la tarea, pero será el López Obradorismo lo que él busque sostener. Él ya está incluso alejado o distanciado de Morena. Morena tendrá que ser en el 24 el instrumento por el que él intente delegar su proyecto
pero solo es porque el López Obradorismo o López Obrador ya es más relevante que Morena. Tienen sus fracturas internas, donde sí podría ocurrir ahí algo que le quiebre esa mayoría que ahorita, indudablemente, si hoy fueran las elecciones, él no tendría ningún problema para mantener la presidencia, no él, sino quien él tuviera como candidato o candidata. De aquí al 24 yo veo difícil que surja una figura que pueda realmente arrebatarle esa posición. Tendría que pasar algo muy, muy importante y tendría que ver con una fractura interna de Morena. Que tampoco es tan difícil. Nosotros acá en Coahuila lo hemos visto sí, bueno, de alguna manera. O sea, no creo que porque finalmente son las mismas pasiones desbordadas y es el mismo interés de ostentar el poder, independientemente del apellido, es decir, independientemente del partido. Sí, sin duda lo que ustedes están viviendo en Coahuila es una situación muy, muy interesante, donde yo ahí lo único que diría es muy diferente, pues para el presidente es distinto entregar un estado como Coahuila. Los estados de acá del norte, la verdad es que representan poco a nivel de volumen de votos. No es lo mismo entregar Coahuila que entregar el país o que entregar el Estado de México. Ah, no, bueno, nada que ver. O sea, ¿cuántos votos somos nosotros y cuántos votos es el Estado de México? Simple y sencillamente. Pero que también un poco lo que ocurrió en Chihuahua, ¿verdad? Son estados muy grandes en extensión, en territorio, en relevancia de ciertas actividades, pero al final, pues, son 2 millones de votos. Ajá. Entonces, no. Si todo el mundo fuera a votar. Claro, en un momento dado. Oye, José, bueno, pues qué interesante. La verdad es que yo creo que tendríamos que pues ir a profundidad en este tipo de temas y darnos cuenta, pues que finalmente todos traen su estrategia, ya sea hecha por españoles, mexicanos, chilenos y argentinos, porque resulta que los gurús de la mercadotecnia política, pues vienen del extranjero y vienen con un montón de victorias a cuesta en otros países, y entonces a ellos a quienes les siguen el librito así con mucha puntualidad, a veces les sale y a veces no les sale. Porque no se puede, porque ninguna estrategia suple el fondo. O sea, ¿tú no puedes crear de la nada un candidato ganador? Puedes crear un candidato ganador de una vez. No puedes crear un proyecto político de largo plazo basado en una fabricación de personal. Uh-huh. ¿Sí? O sea, podrás darle una diputación, puedes darle pero una carrera verdadera a largo plazo. Digo, estoy hablando de las figuras que realmente encabezan proyectos, que realmente van y modifican la legislación, que verdaderamente van y hacen un buen papel en el Congreso. No estoy hablando, vamos a hablar de la Cámara de Diputados a nivel federal. No estoy hablando de los 300 que son irrelevantes y levantan la mano. Estoy hablando de los 200 que realmente trabajan como diputados. Y esa es una de las cosas de la reforma que propone el presidente que a mí no me desagrada del todo. Porque hay 500 personas ahí, pero la realidad es que quien trabaja en el Congreso son 200. Claro. Los demás van y se sientan y levantan la mano y reciben un WhatsApp diciéndoles cómo votar. Ya, sí.
En fin, bueno, pues así están las cosas en el mundo de la política en nuestro país y hay que estar atentos. Simple y sencillamente hay que estar atentos a cómo se desarrollan los proyectos y cómo se desarrollan los procesos electorales. Y lo dijiste muy bien, de verdad, Coahuila y el Estado de México pues serán el gran laboratorio para el 2024, sobre todo el Estado de México, porque simple y sencillamente el Estado de México tiene 5.5 veces más electores que el propio Coahuila. Entonces, eso ya va diciendo la envergadura de la elección en ese estado del país. Muchísimas gracias, José. Siempre un gusto poder tenerte aquí en este espacio de Contextos. Un abrazo fuerte para todos ustedes y para todo el auditorio. Igualmente. Gracias, para ti. José, un abrazo. María José Valles, consultora y especialista de desarrollo de marcas políticas. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Contextos.